Bienvenidos a la asignatura Administración Financiera. Como hemos visto a través de las diferentes actividades que hemos estado realizando, la administración financiera nos permite hacer ese uso correcto del recurso financiero, ver en qué lo podemos invertir, cómo lo estamos invirtiendo, ¿sí? Siempre buscando cumplir con el objetivo principal de toda organización, que es conseguir la mayor rentabilidad utilidades que a través de las actividades que está desarrollando, ya sea con la venta de un producto o la prestación de un servicio. Entonces, esa generación de utilidades, de beneficios para los accionistas, ya que ellos invierten el dinero y buscan entonces ver a través de los diferentes indicadores, estudios y análisis que se hacen dentro de la empresa, cómo entonces estás utilizando ese dinero que ellos invirtieron para el funcionamiento de la organización. Entonces, con la administración financiera hemos visto que podemos hacer un análisis de nuestra empresa donde vamos a conseguir los indicadores, ¿sí? Hacemos el cálculo de dichos indicadores y con ello podemos ubicar, establecer o determinar cuáles son las causas que me están generando una situación negativa en la empresa o en caso contrario, cuáles son las acciones que estamos llevando a cabo que me están permitiendo crecer como empresa. Eso nos sirve para poder tomar decisiones, poder entonces ver si el dinero que estamos obteniendo de utilidades lo podemos entonces aprovechar para para la inversión en otras actividades o para el crecimiento de la empresa. Entonces, para resumir, vemos que todos estos análisis que hacemos de la empresa, todo ello que se enmarca en ver cómo está funcionando mi empresa, ya sea en un momento determinado o el estudio de un año completo, es lo que me va a permitir a mí tomar decisiones y también le va a poder permitir a los acreedores, a las personas a las instituciones financieras, que son las que nos van a otorgar un crédito de capital o para la compra de un bien, que este nos va a servir para ampliar nuestra producción o mejorar el servicio prestado, entonces todos estos tipos de análisis son usados por esas organizaciones para poder determinar si nuestra empresa tiene la capacidad o no de pago y por ello poder entonces aceptar el convenimiento que se está haciendo y poder recibir ya sea un crédito o materiales, insumos necesarios para el funcionamiento de la empresa por la vía del crédito. Hoy vamos a hablar algo relacionado sobre la planificación financiera. ¿A qué nos referimos con esa planificación financiera? Recuerden que en todo proceso gerencial llevamos a cabo actividades de planificación, organización, dirección y control. La planificación es aquella que me va a permitir a mí saber en dónde estoy, es decir, hacer ese diagnóstico que tengo de mi empresa y poder llevar a cabo ese pronóstico que es hacia dónde puedo llegar con los recursos que tengo disponibles. Entonces, aquí vamos a planificar, ¿sí? A ver cómo estamos financieramente, cómo se llevan a cabo ciertas actividades que son importantes para la empresa, tales como la transformación de la materia prima en un producto terminado. ¿Cómo estamos
realizando nuestras ventas a crédito, ¿sí? ¿Cuál es el plazo que estamos dando a nuestros clientes para pagar dicha compra? Y también cómo estamos llevando a cabo el proceso de pago de los insumos y materiales que estamos adquiriendo por la vía del crédito. Entonces, todo ello me va a permitir conocer cuál es el ciclo operativo de mi organización y por ello poder determinar algunos elementos importantes dentro de la empresa, como es cuál es el efectivo que debo mantener para poder cumplir con las obligaciones que he adquirido, qué estoy dejando de percibir como empresa al no invertir dicho dinero, ese efectivo mínimo, en una colocación en un banco o en otro tipo de actividad que me pueda generar utilidades. Y a su vez, si tengo liquidez o no para poder entonces pagar las compras que hago a crédito. Entonces, en el gráfico podemos observar que en un plazo de 153 días, que es el ciclo operativo de mi empresa, vemos que el ciclo de inventario dura 88 días. ¿Qué me indica este valor? 88 días, este ciclo promedio de inventario. ¿Qué quiere decir? Que durante 88 días es que se tarda en transformar la compra que yo hice a crédito de insumos y materiales en un producto terminado. Entonces, 88 días tardo yo en transformar mi materia prima para poder tener un producto terminado y en ese momento hacer mi venta a crédito. En ese momento, entonces, es que yo estoy vendiendo mi producto, pero como es a crédito, yo tengo entonces un tiempo para estimado que mi cliente me pague. Entonces, aquí tenemos el ciclo promedio de cuentas por cobrar, es decir, lo que yo tardo en cobrar esta venta a crédito que he realizado. Vemos que en este momento dice que 88 días tardó la materia prima en transformarse en un producto, hice la venta y luego tardé 65 días en poder cobrar. Por eso, al sumar los dos números, ¿sí? Las dos cantidades de días, obtenemos que son 153 días. Aquí me dice que yo tardo 151 días en pagar la compra que yo hice a crédito. Por lo tanto, al restar el ciclo de inventario más las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar, entonces me está dando que el ciclo de caja es de 2 días. Entonces tenemos que sumamos el ciclo promedio de inventario, que son 88, más las cuentas por cobrar, que son 65, me da 153. Quiere decir que en ese momento yo estoy obteniendo el dinero para poder cumplir con mis obligaciones. Sin embargo, estoy viendo que mi ciclo promedio de cuentas por pagar es de 151 días. Es decir, estoy pagando antes de recibir el dinero. Entonces, mi ciclo de caja dura realmente 2 días. En ese ciclo de caja de 2 días, podemos ver fácilmente que no tengo la rentabilidad, no tengo la liquidez necesaria para poder cumplir con mis obligaciones porque estoy pagando antes de recibir mi dinero. Entonces, vemos que un gráfico tan sencillo, ¿sí? La representación de cómo son esas tres actividades esenciales, importantes de la empresa, como es la transformación de la materia prima, el proceso de venta del producto y cómo llevo yo a cabo mi proceso de compra de los productos, entonces
voy a determinar de forma rápida si tengo liquidez o no para cumplir con dichos compromisos adquiridos. Entonces, para ello, en la actividad lo que vamos a repasar son todos aquellos aspectos teóricos relacionados con la administración del efectivo y luego se va a desarrollar el ejercicio planteado. En este ejercicio dice que consta de 8 preguntas, 8 partes, 8 ítems, de las cuales la primera, que es la situación actual, es la que vamos a resolver ahorita. Vamos a resolver el segundo ítem para poder entender cómo vamos a desarrollar las preguntas desde la 3 hasta la 6. Luego, en la 7, ahí vamos a hacer una mezcla de todas las opciones que tenemos desde el ítem 2 hasta el ítem 6. Ahí vamos a hacer todas las combinaciones posibles. Y por último, en el ítem 8, ahí vamos a determinar, luego de hacer todos los cálculos, cuál es la mejor opción para la empresa. Entonces, tenemos unos datos que se obtienen ya sea por el histórico de la empresa. Sí, es lo que viene manejando la empresa. Entonces tenemos los datos históricos de la empresa y podemos entonces, en el caso de la tasa de rendimiento, pues una tasa que podemos ubicar dentro del Banco Central de Venezuela y es aquella que me va a permitir entonces conocer cómo voy yo a cuál es la que voy a tomar para poder hacer dicho cálculo. Rápidamente, el enunciado del ejercicio dice que una empresa lo contrata como asesor para que entonces le determine si es rentable o no cómo está funcionando la empresa y le dice un dato importante que el 70% de los ingresos corresponden a ventas a crédito. También que la tasa de rendimiento es del 24% y, como lo dije, nos da entonces esos datos como son las ventas, los costos de ventas, el inventario final e inicial, un promedio de cuentas por cobrar, un promedio de cuentas por pagar, cuál es el monto de las compras a crédito y el desembolso total en el año. De esta forma, entonces vemos que algunos datos, pues, como yo lo dije, los tomamos de los históricos, de cómo viene entonces funcionando la empresa, y esta me va a mí, permite conocer cómo es el comportamiento, tanto de las cuentas por cobrar como de las cuentas por pagar. Para poder conocer entonces la situación actual, debemos hacer el cálculo del ciclo de caja de la empresa. Este ciclo de caja de la empresa, como lo estaba explicando en el gráfico, se obtiene al sumar el plazo promedio de inventario más el plazo promedio de las cuentas por cobrar y restamos el plazo promedio de las cuentas por pagar. De esa forma, yo tengo entonces cuánto tarda mi ciclo de caja, es decir, cuántos días dura mi ciclo de caja y de esa forma poder entonces hacer otros cálculos posteriores con dicho resultado. Para conocer entonces cuál es el plazo promedio de inventario, dividimos 360, que es el año, está determinado, el año fiscal, 360 días, entre la rotación de inventario. Pero ¿cómo tengo entonces mi rotación de inventario? Vamos a tomar los costos de venta entre el inventario promedio. Por eso, entre los datos, podemos ver que necesitamos el inventario final, el inventario inicial, para poder obtener ese inventario promedio. Ahora, hacemos entonces el primer cálculo para poder obtener nuestra rotación de inventario. Los costos de venta los tenemos en enunciado. Necesitamos entonces ver el inventario promedio. El inventario promedio tenemos el inventario final más el inventario inicial entre 2 y obtengo mi inventario
promedio. Luego, la rotación de inventario es los costos de venta entre la rotación de inventario y me está dando un valor de 8,83. ¿Qué me indica esto? Que la rotación de inventario quiere decir que el inventario rota 8 veces durante el año. En estos casos, debemos trabajar con números enteros. Aquí se aplica, ¿sí? Que decimal superior a 5 lo llevamos entonces al entero siguiente y si el decimal es menor a 5 lo colocamos en el entero que se encuentra la cantidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo es 8,83? Entonces, lo llevamos a 9, el redondeo es 9, y podemos interpretar que el proceso se lleva 9 veces la transformación de la materia prima en productos terminados durante el año. Ya al obtener esa rotación de inventario, entonces vamos a dividir 360 entre 9 y ahí sí vamos a obtener la cantidad de días que tarda mi materia prima en ser transformada en un producto terminado. Por lo tanto, el plazo promedio de inventario 360 entre 9, en este caso es 40. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de transformación de la materia prima dura 40 días y se realiza 9 veces durante el año. 9 veces en el año. Perdonen el error, aquí es 9 veces en el año. Luego calculamos entonces el plazo promedio de las cuentas por cobrar. Igual, 360, pero en este caso es entre la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de cuentas por cobrar es las ventas a crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. En este caso estamos dando el dato en el enunciado, si no, entonces vemos cuáles son todas las cuentas por cobrar que hemos tenido durante el año y obtenemos un plazo, un promedio de cuentas por cobrar y así podemos hacer el cálculo del mismo. Aquí hay un punto importante porque debemos entonces tomar en cuenta, son las ventas a crédito. Ya dijimos en el enunciado que las ventas a crédito corresponden al 70% de los ingresos. En este caso, ¿cuáles son los ingresos de la empresa? Las ventas que tiene durante el año. Entonces, si las ventas son de 30 millones y estamos hablando que las ventas a crédito son el 70%, entonces 21 millones corresponden a ventas a crédito. Luego, 21 millones los dividimos entre el promedio de cuentas por cobrar, que es de 3 millones, entonces obtenemos que la rotación de cuentas por cobrar es de 7. Es decir, que este proceso se lleva a cabo 7 veces durante el año. Luego dividimos 360 entre 7 para poder obtener el plazo promedio y obtenemos que son 51,43 días. Aquí se aplica entonces la misma normativa de los decimales. Tiene que ser un número entero y por lo tanto el decimal es inferior a 50 y lo llevamos entonces al entero de la cantidad, que en este caso es 51. Por lo tanto, el plazo promedio de cuentas por cobrar dura 51 días. Es decir, yo al momento que hago mi venta a crédito, tardo 51 días en poder recibir el dinero de dicha venta. Plazo promedio de cuentas por pagar. En este caso es cuánto tardo yo en pagar las compras realizadas a crédito. Igual, 360 entre la rotación y la rotación, pues son las compras a crédito entre el promedio de cuentas por pagar. Dividimos las compras a crédito entre el plazo promedio y me está dando que es 7,5. Lo redondeamos a 8 y luego 360 entre 8 dice que es 45. Por lo tanto, vemos que yo tardo 45 días en pagar las compras que he hecho a crédito. Hasta el momento,
estamos viendo dos puntos importantes. Uno, que yo tardo 51 días en cobrar la venta que yo hago, pero tardo 45 días en pagar las compras que yo hago a crédito. Eso quiere decir que yo estoy pagando antes de recibir el dinero de mis ventas. En este caso, la empresa entonces debe tomar decisiones y buscar una solución para poder tener la liquidez necesaria para poder pagar dichos compromisos. Entonces, en este caso, ahí es cuando se toman decisiones, se busca un crédito, se realiza otra actividad para poder obtener entonces recursos en el menor tiempo y poder entonces tener esa disponibilidad, ese dinero que debe estar disponible al momento de que el acreedor venga a hacer el respectivo proceso de cobro. Entonces, vamos a obtener mi ciclo de caja. Mi ciclo de caja dice que es plazo promedio de inventario más plazo promedio de cuentas por cobrar menos el plazo promedio de cuentas por pagar. Es decir, que 40 más 41 menos 45 es igual que 46. Aquí ya vemos que mi ciclo de caja entonces está durando 46 días. En ese momento, yo tengo entonces el dinero. Bueno, a partir de ese momento es que yo estoy obteniendo el dinero que necesito para poder pagar las compras hechas a crédito, pero ya vemos que la misma la estoy realizando hasta un día antes, el día 45. Entonces, debemos determinar cuál es la mejor forma de trabajar, ¿sí? Buscar acuerdos donde me permitan ampliar el tiempo en que yo debo pagar las compras que hago como empresa, pero disminuir el tiempo en que yo tardo en cobrarle a mis clientes. Entonces, se debe estudiar bien las estrategias que se están utilizando, las políticas que se están utilizando en cuanto a cobranzas y poder entonces solventar esta situación. Ahora, debemos conocer entonces la rotación del ciclo de caja para saber cuántas veces entonces llevamos a cabo este proceso de el ciclo de caja. Dividimos 360 entre el ciclo de caja, dijimos que es 360 entre 46 y me da 7,82. Aplicamos la misma regla y quiere decir que el ciclo de caja se lleva a cabo 8 veces en el año. Al conocer ya cuál es mi rotación de la caja, sabemos que tenemos que se debe tener en la empresa un efectivo mínimo para poder funcionar correctamente. Entonces tomamos ese desembolso total que hacemos en el año, lo dividimos entre la rotación de efectivo y este me da entonces el monto mínimo que se debe tener en caja para poder llevar a cabo el pago de las cuentas y no tener que recurrir a un préstamo. Dijimos en un principio que también mantener este dinero en caja, pues te puede generar pérdida a la empresa y esto lo llamamos, en este caso, costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque es aquello que deja de percibir la empresa por mantener dicho efectivo en caja y este, pues entonces lo vamos a calcular utilizando la tasa de rendimiento. Ya dijimos que para poder funcionar sin tener que pedir un préstamo debemos mantener 6.250.000 en caja. Lo multiplicamos por el 24% y eso nos dice que lo que estamos dejando de percibir durante el año es 1,500,000. Si dejamos ese dinero quieto en caja, vamos a perder entonces la oportunidad de poder
obtener un ingreso extra de 1.500.000. Hasta aquí estamos viendo la situación actual de la empresa. Esta pues la obtenemos con los datos que nos suministra la empresa, o en el caso de cuando estamos haciendo el estudio, pues toda la información que obtenemos de la operatividad de la misma. Luego, esta era la opción, el ítem 1, perdón, el ítem 1 que decía la situación actual. Luego viene el ítem 2 hasta el 6, donde colocamos una serie de opciones como estamos buscando cuál es la mejor forma de trabajar, pues entonces se empiezan a colocar ciertas opciones que vamos a estudiar y así poder determinar la mejor. En el ítem 2, la opción dice que vamos a sustituir el periodo promedio de pago a los proveedores de 40 días. ¿Qué quiere decir? Que en un principio, según nuestro ciclo de caja, dijimos que nuestro plazo promedio de cuentas por pagar era de 45, pero ahora estamos diciendo que lo bajemos a 40 días. Entonces, dejamos igual los valores de plazo promedio de inventario y los plazos promedios de cuentas por cobrar y solamente sustituimos el valor de la opción que estamos dando a la empresa, que en este caso es 40. Aquí vemos que el plazo entonces, el ciclo de caja dura 51 días, es decir, es más largo el ciclo de caja para poder entonces recibir el dinero que necesitamos y está aún más lejos del momento que yo debo pagar los compromisos adquiridos. Por lo tanto, al hacer la rotación, esta me da 7. Quiere decir que la hacemos menos veces que con la situación actual. El efectivo mínimo, tomamos entonces los 50 millones del desembolso, lo dividimos entre la rotación y está dando 7.142.000. Es decir, que debo mantener un efectivo mayor al de la situación actual en caja para poder cubrir todo. Y por ende, el costo de oportunidad pues va a ser mayor, tomando en cuenta que el efectivo también es mayor. Aquí pedimos que se calcule el ahorro o pérdida. Ese ahorro o pérdida, entonces, es el costo de oportunidad de la propuesta menos el costo de oportunidad de la situación actual. Al restar dichos montos, vemos que nos da un valor de 214.285. Aquí en este caso es pérdida. ¿Por qué? Porque la empresa va a dejar de percibir 214.000 más por mantener ese efectivo en caja con relación a la actualidad. Si la operación me da negativa, quiere decir que yo estoy teniendo entonces un ahorro. ¿Por qué? Porque estoy necesitando, sí, estoy perdiendo menos que lo que estaría perdiendo con la situación actual. Así, vamos a seguir calculando todos hasta el ítem 6. Luego, en el ítem 7, aquí vemos que solamente cambiamos la opción que estamos dando en el ítem. Ya luego en el 7 vamos a tomar las diferentes opciones que hemos dado de promedio de inventario, las diferentes opciones que hemos dado de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar, y vamos entonces a hacer diferentes combinaciones que me va a permitir a mí analizar y obtener cuál es la mejor opción para la empresa. Vemos a través de este ejercicio algo sencillo, pero que el mismo me va a permitir a mí darme cuenta de forma rápida a través de ese ciclo de caja, a
través del conocimiento de cuáles son los plazos promedios que estoy teniendo en mis 3 operaciones principales o importantes para la empresa, como son el manejo del inventario, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, si tengo liquidez o no. Si lo combinamos con otros análisis como el análisis financiero, haciendo el informe financiero y otros estudios que podemos hacer de la empresa, pues vamos a poder tomar esa decisión correcta que esté acorde a la situación del momento, ¿sí? No puedo tomar una decisión o aplicar una estrategia de una situación que se presentó hace 3 años, no. Debo estudiar la situación actual y en esa situación actual poder tomar decisiones en el momento y así estas sean acertadas y estén adaptadas a las condiciones del momento. Debemos entonces aplicar esto en las empresas, hacerlo como un ejercicio de poder determinar rápidamente si tenemos esa liquidez, si los plazos que se están utilizando para transformar la materia prima realmente son. Vamos entonces a analizar qué está pasando en producción. Podemos pedir a producción, mire, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está tardando tanto tiempo en transformarse la materia prima para que salga entonces el producto a la venta? Si estamos entonces haciendo ventas a crédito, ¿por qué estamos dando tanto plazo a nuestros clientes y nosotros sí estamos pagando antes de poder recibir el dinero de esas ventas? Es cuestión de poder entonces contar con una herramienta rápida y así buscar la mejor opción para la empresa. Solo queda dar las gracias por la atención y repetir una vez más que estoy a la orden ante cualquier duda que se presente en el desarrollo de las actividades para poder aclarar cualquier punto en el desarrollo de la misma y así poder entonces cumplir con el objetivo de la misma, que es adquirir ese conocimiento básico, ese conocimiento necesario para crecer profesional, académicamente y también hacer crecer a la empresa. Muchas gracias.